¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Recientemente AMLO a través de Morena o Morena a través de AMLO, como lo quieras ver, proponen tres políticas bastante interesantes que en su conjunto resultan ser criticables, irónicas, absurdas, difíciles de lograr. Depende del punto de vista que le quieras dar. ¿Cuáles son esas tres políticas que te voy a explicar? 1. AMLO sigue desestimando el uso del PIB y plantea un nuevo parámetro, indicador para poder medir crecimiento y riqueza de México. 2. Esta facultad que se le pretendía dar al INEGI para analizar la riqueza de los individuos, lo cual es meterse demasiado. Y 3, el desechar todos los proyectos y la inversión privada para las energías renovables. Te platico qué son y qué implicaciones tienen para nuestro país. Muchísimas gracias. Como te decía al inicio, AMLO sigue desestimando el uso del PIB, que yo creo que es inviable eso y te lo dejo en este video. Por favor, ojalá lo puedas ver porque muchos de los elementos que doy en ese video van a servir para este. ¿Qué pasa? AMLO dice hoy, el día de hoy, jueves, en la mañanera, voy a proponer ya en estos futuros días, en estos próximos días, un nuevo indicador para medir y que no sea el PIB, es decir, medir la riqueza del país, pero además va a checar el bienestar, la desigualdad y sobre todo la felicidad. Está interesante eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? El PIB, yo ya te dije, ¿para qué es PIB? Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto, pues ya se utilizan para medir el crecimiento económico de una nación. Yo ya te lo desarrollo, insisto, vuelve a ver ese video que te puse aquí. Pero también dice, bueno, vamos a checar la desigualdad. Es que ya existe el índice de Gini o de Gini. ¿Qué pasa con este índice? Mide la desigualdad de la riqueza, de la distribución de la riqueza, que países muy ricos como México naturalmente tienen una pésima distribución de dicha riqueza. Y por otro lado nos dice, vamos a medir la felicidad. Bueno, es que medir la felicidad, pues ¿qué crees? Que también ya existe un indicador para eso. O sea, AMLO no va a descubrir el hilo negro, no va a descifrar la piedra Rosetta, o sea, no va a hacer nada de eso. Ya existen todos esos indicadores y se utilizan. De hecho, el índice de felicidad global también lo utiliza Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, pues en este voy a analizar, entre otros factores, el PIB. Pues, entonces, obviamente, PIB per cápita, PIB y PIB per cápita, que es mucho de lo que ya hacen los países de por sí. Entonces como que realmente no se está innovando, no estaremos haciendo algo nuevo y de querer hacerlo pues sería muy difícil. AMLO lanza una convocatoria de diferentes profesiones para poder generar esto, pero es difícil innovar en materia económica siendo que somos un país tercermundista a pesar de ser muy poderosos. Entonces yo creo que nada más se está desestimando. Y con todo el dolor del alma para la gente que es seguidora de AMLO, yo lo he dicho, reconozco cuando hay aciertos. En este caso, creo yo, AMLO solamente se aferra a desestimar un indicador que le está perjudicando. Hay gente que correctamente ha dicho que el peor enemigo de AMLO del presente es el AMLO del pasado. ¿Por qué? Pues porque AMLO cuando era oposición, cuando le habían robado la presidencia, que yo sí creo que se le robó al menos una vez la presidencia a AMLO, él decía, es que podemos crecer al 6% mínimo. Él juraba que él iba a crecer al 6% mínimo. Fuera Calderón, fuera Peña, daba igual, le criticaba. Cuando él entra y dice, bueno, no, está difícil, vamos a crecer al 4%. La vio más difícil, dijo, bueno, al 2%. No estamos creciendo. Y ahora, lejos de crecer, ya nos dan muchas instancias financieras internacionales y nacionales, y el Banco de México, obviamente, y también la OCDE, obvio, nos dice que vamos a decrecer, que se va a desplomar nuestra economía en un 6 o hasta en un 9%. Entonces, cuando este indicador, que es el PIB, ya no le sirve a AMLO porque lo va a desinflar de esta fama que tiene, de esta popularidad que tiene con la gente y la aceptación, pues ¿qué hace? Fácil, desestimo el PIB. ¿Por qué? Pues porque es un indicador que ahorita no me conviene, pero es un indicador que cuando no le estaba conveniendo a otros presidentes, pues se lo ocupaba para atacar. Entonces yo así lo veo. Indicadores pues hay muchos y ya todos existen. AMLO dudo que pueda a través de un muy buen equipo pues generar uno nuevo porque no sería funcional. Ahora, ¿quieres medir felicidad? ¿Quieres medir bienestar? Pues me recuerda un poquito a Amartya Sen. Amartya Sen cuando nos habla en su libro Desarrollo y Libertad. Bueno, es que hablar del IDH a veces es engañoso. El IDH tiene 30 años que se está utilizando a través de las Naciones Unidas, pero hay países demasiado ricos con muchísimo desempleo, con muchísima pobreza, con muchísima hambruna. ¿Qué dice? Si tú eres rico, ¿cómo estás distribuyendo esa riqueza de modo que le permites generarse
las condiciones a las personas o tú se las generas para que se desarrollen como individuos íntegros, que puedan desarrollar aquellas actividades que necesitan para estar bien mental y físicamente. Entonces, ahora se dice, pues el trabajo es una de esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta trabajar, porque a la gente le gusta sentirse productivo, estar activo, generar un ingreso, tener ciertos, pues no lujos, pero sí tener ciertos insumos materiales, o sea, cosas materiales, tangibles, pues para hacer de su vida más llevadera e incluso muy satisfactoria. Y Amartya Sen dice, pues dale eso a la gente a través de la riqueza que generas. Si no se va a generar eso, pues es muy difícil entonces que podamos hablar de un estado benefactor. Punto 2. Se decía a través del presidente de Morena que el INEGI debía tener la facultad para poder meterse hasta el último rincón y checar, incluso a través del SAT, cuáles son los ingresos de los individuos, porque hay muchos ingresos ocultos, es decir, que podría ser ilícito ese dinero de dónde venía. Y voy de acuerdo, por buscar una legalidad se me hace correcto. Pero este punto es muy criticable, pues porque también te vas a meter a la inversión privada y por lo tanto a las empresas no les va a gustar que te metas con su dinero y eso va a ahuyentar a la inversión privada, que de por sí ya estuvimos ahuyentando y ahuyentando muy fuertemente en este sexenio a partir de lo del aeropuerto de Santa Lucía, que bueno, o sea, el de Texcoco, que se va a migrar a Santa Lucía, donde acaban de salir entre 50 y 60 mamuts, a ver qué pasa con eso, por cierto, pero pues no te puedes meter con la inversión privada en un momento en el que la necesitas de manera desesperada. No por eso vas a negociar tu país, no por eso te vas a liberalizar de una manera desmedida y poco mesurada, pero pues no estamos liberalizando en otras cosas y en esto no, que sí nos convendría, pero podríamos poner ciertos topes, pues es más irresponsable ahuyentar sin motivos a la inversión privada. Y acordémonos también que AMLO por ahí decía de las afores, que en este momento de contingencia echar mano de las afores y que el gobierno las administrara. Entonces, pues es quitarle a la banca pues demasiado dinero, lo cual obviamente a este sector privado no les iba a gustar nadita. Y cuando se te enoja un banco, te puede meter en problemas en tu economía. Y en México los bancos españoles, ingleses, pues sí nos tienen bastante amarrados, ¿no? Ya después AMLO dice que esta política pues, se va para atrás inteligentemente, pero yo creo que también estuvo tocando ahí el pulso de la gente, que si la aceptaba o no, pues vio que la gente sí se separó de manitas y pues dijo que no. Y tercer punto, cuando hablamos de echar atrás todos los contratos y la inversión privada para energías renovables, ¿nos afecta a los individuos comunes y corrientes? Pues no tanto al parecer. ¿Por qué? Que dice, oye, es que yo quiero comprar mis paneles solares para mi casa. No pasa nada, los puedes seguir comprando. Pero ¿cómo es que nos afecta esto de echar para atrás? El contrato así más o menos dice que CFE tiene la capacidad de desechar contratos de interconexión de energías renovables. O sea, más o menos, ¿qué quiere decir? Que puede echar atrás la inversión de aquellas energías intermitentes. ¿Por qué se habla de energías intermitentes? Bueno, las fotovoltaicas y las eólicas son energías intermitentes porque no todo el tiempo están produciendo. Las fotovoltaicas, si no hay sol, pues no producen energía. Y las eólicas, si no hay viento, pues no producen gran cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? CFE dice que con esto pues, puede rechazar, pero al mismo tiempo está monopolizando el control o la producción y la venta de la energía, porque naturalmente al desechar todo esto pues se queda solito. ¿Y quiénes son los más preocupados? Obviamente los europeos y también los canadienses. En Europa, por ejemplo, los españoles, ¿qué es lo que han dicho? No hagas eso. ¿Por qué? Pues obviamente son los que tienen muchos proyectos. Se cancelaron decenas de proyectos que eran millones y millones de dólares o de euros para invertir en el país. Y eso pues es quitar inversión privada para nosotros y pudiera permitir que al ya no haber competidores, CFE le pueda jugar a los precios de la energía como guste, porque ni siquiera CFE puede regularizar o puede garantizar de manera constante la energía. También le hacen a la quema de combustibles o la quema de carbón, que es por lo que le están apostando ahorita en lugar de apostarle a energías renovables. Ya sé que eso de energías renovables pues a veces va muy entrecomillado, porque algunas no son ni siquiera tan renovables o tan libres de contaminación. Por ejemplo, Rocío Nale irónicamente ponía una foto que decía: México tiene la capacidad instalada para producir el 31% de la energía en fuentes renovables. Bueno, ahí quítale un 2% de la nuclear y un 16% de la hidroeléctrica, porque realmente no son renovables. Y sí, las energías no son completamente renovables y sí
afectan demasiado en ciertas ondas, pero no tanto como quemar carbón, que es una práctica súper obsoleta de un país bien tercermundista. Pero lo peor es que México, a pesar de ser tercermundista, teniendo la capacidad de ver hacia otros lados, pues prefiere desecharlos. ¿Por qué? Pues porque quiere tener el control de la energía en México y la compra y venta que otras empresas le puedan hacer de energía. Entonces sí se me hace peligroso, porque como individuos comunes y corrientes, tarde que temprano nos va a golpear por la posible subida de los precios, que yo digo que va a ser un hecho. Y pues por la inversión privada que se está perdiendo, y en una crisis de pandemia, en donde la pandemia se nos viene alargando y alargando y alargando, pues no podemos darnos el lujo de perder inversión privada, no nos podemos dar el lujo de empezar a desestimar indicadores solo porque nos afectan, y en todo caso mejor darle. Si realmente se busca un estado benefactor, pues deberían darse políticas. Si la gente pues es feliz, hay gente que ha hecho estimaciones en México que el mexicano curiosamente es muy feliz. Bueno, pues sí, pero es que el humor del mexicano le ayuda mucho, que pese a la desgracia se puede detener mucho. Y hablando de felicidad, solo por mencionarte algo, el índice de felicidad de México se encuentra en el ranking 25. Y si tú te acuerdas en el video que te dije que vieras, estábamos por debajo de los 50 primeros países en IDH. ¿Qué pasa? No se contrasta muy bien que México es un país que según el IDH está medio mal, pero según el índice de felicidad va bien. ¿Por qué? Pues sí, porque el mexicano desafortunadamente a través de tanta adversidad se ha sabido sobreponer gracias a su humor. El mexicano se ríe de todo, incluso de la misma muerte. Entonces, pues yo creo que eso nos ayuda mucho, y creer que nos vamos a regir ahora por medir la felicidad, pues no tiene mucho sentido. Fuéramos los otros países que salen en la tablita que te mostraba, que tienen coincidencia estar en el índice de felicidad y también en el IDH, pues está muy chido, no tiene congruencia, pero nosotros estamos desfasados por nuestro humor. No podríamos querer desestimar ahorita el PIB o cualquier otra política solamente porque no está beneficiando. Se quiere ayudar a la gente, se le quiere hacer feliz, pues apóyala ahorita. La gente está muriendo de hambre en casa porque no puede salir a trabajar y porque está entre morir de hambre y morir por el virus. Un virus que se dice, según ya se había aplanado la curva, y la verdad es que los contagios siguen botando. Por algo la aventamos hasta el 15 de junio, la contingencia. ¿Ok? Y entonces así las cosas, gente. Uno, no vamos a llegar, creo yo, a un buen punto si queremos desestimar el PIB. Dos, qué bueno que lo del INEGI se echó atrás, porque aquí vamos a correr a los inversionistas privados. Y tres, pues estamos yéndonos a prácticas obsoletas. Y curiosamente Rocío Nale, pues quien tiene una hija que estudió y sacó ahí su maestría de sustentabilidad y lo presumían, pues ahorita echa atrás a las inversiones privadas para energías renovables. No es de extrañar que se le estén echando encima a través de elementos jurídicos, y Nale dijo, pues sí, sí pueden utilizar las empresas. Pues claro, tendríamos que poder apostarle por lo renovable, aunque no es tan renovable. Pero así las cosas con México, gente. Ojalá te haya sido útil este análisis. Así veo yo las cosas. Si hay pequeños detalles, hay errores, por favor, házmelo saber en los comentarios. Siempre me encanta leer sus comentarios. Muchísimas gracias y sean felices.